Mateo capítulo 28 verso. Vamos a leerlo desde el verso. Quiero que lo leamos desde el verso 16. Let's read it from verse 16. Dice, And it says, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo quiero hablarle, hasta ahí nomás, yo quiero hablarle acerca de lo que es la autoridad. I want to talk to you about what authority is. La autoridad de Dios delegada. The authority of God is delegated. Vamos a hablar de lo que es la autoridad. We're going to talk about authority today. Jesús, el maestro, Jesus, hablando con sus discípulos después que resucitó, talking to his disciples after he had risen, se reunió con sus discípulos he got together with his disciples para darles órdenes, to give them orders, para darles to instrucciones, give them instructions, para decirles lo que ellos iban a hacer, to tell them what they were going to do from now on, cómo iban a ejercer el reino de and Dios. how they were going to, direct the kingdom of God here on earth. Cuando Jesús le dijo, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada When Jesus came up to them and told them that all of the authority had given to him, en tanto en los cielos as in heaven como en la tierra. and on earth, Jesús tenía la potestad del Padre. Jesus said Jesus had the authority of the Father. Dios le había dado esa potestad, God gave him that authority tanto en los cielos in heaven como en la tierra. and on earth. Escuche, tanto en los cielos Listen to this, in heaven como en la tierra. and on earth. La misma potestad That same authority le fue otorgada a Jesús. was given to him. Ahora, Now, yo quiero hablar, ¿qué es la potestad? I want to talk to you about what it is to have that authority. La potestad significa, tiene una palabra latín que significa potestad. No potestad, sino potestad. It comes from a Latin word that means potesta. Potestas. Potestas. Exactamente, potestad. De allí viene la palabra potestad, That's where that word comes from, que significa poder which means power, y dominio. and domain. Significa poder Means power y dominio. and domain. ¿Sabe? La potestad You know that authority en la Roma antigua in the past Roman authorities, se designaba, se hacía uso de esta palabra potestad. this word was used in those Roman times, like the old Roman times. Era un poder legítimo It was a legitimate power ejercido por los magistrados given by the kings y funcionarios políticos. and the politicians. Un funcionario o un magistrado A king or a politician back then tenía potestad, had the authority, tenía gobierno had governed sobre la nación, over the nations. sobre la nación. Over the nations. Ahora, la potestad hoy en día la vemos también Now we also see it nowadays ejercer en los diferentes gobiernos given in different governors en todo el mundo. in all the world, En todo el mundo in the whole world. se ejerce potestad This is given. al que se le es dada. Todo aquel que se le es dada potestad All of those who are given power or authority, la va a ejercer. they're going to make use out of it. Tiene esa autoridad. They have that authority. En lo espiritual trabaja lo mismo. In the spiritual sense, it's the same thing. Todo aquel que es hijo legítimo de Dios All of those who are legitimate children of God se le ha dado potestad, have given power and se le ha authority. dado autoridad, Has given authority to se them. le ha dado dominio. Has given domain to them.
sobre las tinieblas. over darkness. Jesús nos dio gobierno. Jesus gave us this power. Ahora, ¿a quién Jesús Now, con quién Jesús se reunió? who did Jesus get together with? Vamos a ver a las personas que Jesús le dio We autoridad are y les going dio to see potestad. the people that God gave them power and authority to, Porque no todos lo tienen. because not everyone has it. No todos lo tienen. Sino aquel que Jesús le otorgó potestad y autoridad. Only those who God gave power and authority to have it. Ahora, la potestad funciona sobre una base que Jesús mismo estableció. Now, this only works by base that Jesus himself established. Y lo estableció en el cuerpo, And he established it in the body, en la iglesia. in the church. Jesús le dio potestad a la iglesia, Jesus gave authority to the church, descendiendo sobre la cabeza descending on through the head y llegando hasta los pies. and reaching up to the feet. Jesús estableció Jesus established una base a base, legal para darnos autoridad. a legal base to give us this authority. Potestad es autoridad. To have that is to have authority. Si nosotros vamos a Mateo en el If verso we go to 16, Matthew, in verse 16, habían 11 discípulos. there was 11 disciples. Jesús estableció a 12, He established 12, pero hay uno que se perdió. but there's one that got lost. Entonces Jesús habla aquí de los So 11. then he speaks here about the 11 disciples. Aquí recordemos que Judas ya no estaba. Now let's remember that Judah here in this time wasn't there anymore. Esto pasó después que Jesús resucitó. This happened after he had risen. Entonces Jesús llama a los 11. So he calls the 11 disciples Dice al monte. En el monte donde Jesús le había ordenado. it says that he called them to the mountain where Jesus had ordered them to. Yo quiero sumar a esto lo que es Now, I want to add to this, la base que Jesús estableció. what is the base that Jesus established? Es la obediencia. Is the obedience. Quiero hablarle ahorita de lo que es la obediencia. And now we're going to speak about that. That is the first thing we'll speak on. Nosotros no podemos We cannot ejercer autoridad establish authority si nosotros no somos personas obedientes. if we are not people of obedience. Para que alguien ejerza autoridad, For someone to establish authority, debe estar bajo la obediencia. they should be under obedience. Obedecer a los comandos o a los mandatos que se nos dan. To obey to the orders and directions that are given to us. Mire lo que dice el verso 16. Look what verse 16 says. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había dado ¿qué? Le había ordenado. Entonces Jesús les da So órdenes. Jesus gives them a direction. Jesús los citó en un lugar He told them to meet me here para darle to instrucciones. give them directions. ¿Cómo ellos iban a recibir instrucciones? How were they going to receive these directions or these instructions O iban a recibir autoridad or receive this authority si ellos no hubiesen llegado, if they did not make it there, si ellos no hubiesen obedecido if they did not obey this, a los mandatos de Dios. if they did not obey to the orders or directions that God had given them. Cuando nosotros trabajamos bajo la When obediencia, we work through obedience, entonces la autoridad then nos va a seguir. authority will follow us. Nosotros no podemos tener autoridad, We cannot have authority ejercer autoridad to give authority bajo la desobediencia. under disobedience. Hay personas There are people que quieren ejercer autoridad, that want to give authority, pero viven bajo but desobediencia. they live under disobedience. Y Dios no respalda la And desobediencia. God is not behind that.
Dios no respalda la desobediencia. He is not behind disobedience. No podemos tener dominio. We cannot have domain. No podemos gobernar We cannot govern bajo lo que es la desobediencia. under what disobedience is. Fuera de la desobediencia, Outside. fuera de la obediencia, Outside of obedience, entonces nosotros vivimos bajo desobediencia, que sería pecado. then we will be living under disobedience, which is a sin. La desobediencia es pecado. Disobedience is a sin. Dios no puede dar instrucciones a un desobediente. God cannot give instructions to someone who is disobedient. Ahora, donde está el pecado, está el gobierno de Satanás. Now, where there is sin, there is the government of Satan. Donde está la desobediencia, está el gobierno de I'll Satanás. say it again. Where there is sin, there is the government of Satan. Cuando Jesús le dice a los 11 When discípulos, Jesus tells the 11 disciples, Jesús le estaba dando una autoridad delegada. he was giving them an authority that was delegated. Ahora, al principio yo les dije que la autoridad de Jesús Now, in the beginning, I did tell you that the authority of Jesus le fue dada por el Padre, was given by the Father, nuestro Padre, our Father, nuestro Señor, our Lord, nuestro Dios. our God, Le dio toda autoridad en los Gave cielos him y en la tierra. all authority in heaven and on earth. Ahora, no hay mayor autoridad Now, there is no greater authority ni en los cielos on ni en heaven la tierra. or on earth. No hay mayor autoridad que la de Dios. There's no greater authority than God's. Ustedes saben Did you know que Pilato era alguien que tenía poder. Did you know that Pilato, because I don't know his name in English, was someone who had power? Tenía autoridad. He had authority. Él podía hacer lo que quería. He could do whatever he wanted it. Pero con Jesús fue diferente. But with Jesus, this was different. Con Jesús fue muy diferente. It was very different. Y Jesús lo puso en su lugar. And he put him in his place. Escuche, Jesús puso en su lugar a Pilato. Jesus put him in his place. Mire lo que dice Juan capítulo 19. Vamos a Juan capítulo Let's 19. go to John chapter 19. Para que usted vea que no hay mayor autoridad que la de Dios. So that you see that there is no greater authority than God's. Juan capítulo 19 en el verso 10 y 11. John 19 in verse 10 and 11. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Dice, tengo autoridad para ponerte en libertad, dice ahí, dice la versión de ustedes. Tengo autoridad para soltarte. Respondió Jesús, en el verso 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra quién. Contra mí. ¿Por qué? Porque no hay mayor autoridad que la de Dios. This goes to show you that there is no greater authority than God's. Todo gobierno Every government terrenal here on earth viene de los cielos. comes from heaven. Toda autoridad terrenal Every authority that's earthly viene de los comes cielos. from heaven. Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad contra mí, no tienes, dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada, ¿de dónde? De arriba. Escucha, si no te fuese dada de arriba. Let's read in verse 11, y'all. Mucha gente A lot of people quiere ejercer autoridad want to give authority cuando no están bajo una when obediencia. they are not under obedience. Jesús, la Biblia dice Jesus, the Bible says que Jesús, por lo que padeció, that because of what Jesus went through, aprendió la obediencia. he learned obedience. Escuche esto, Jesús por lo que padeció, Because of what he went through, aprendió la he obediencia. learned obedience. O sea, Jesús se sujetó
In other words, a la, Jesus a la autoridad de Dios. tied himself to that Vi- authority. obedeció a Dios He siempre. obeyed him every single time. Obedecía a Dios todo el tiempo. He obeyed him every single time. Lo escuchaba todo el tiempo. He heard his voice all the time. No podemos ejercer autoridad fuera We de la cannot obediencia. give authority outside of obedience. Necesitamos vivir bajo We obediencia. need to live under obedience. Necesitamos la obediencia en nuestra casa. We need obedience in our home. Necesitamos la obediencia en We nuestro need trabajo. obedience in our workplace. Necesitamos la We obediencia need en la iglesia. obedience in church. Nadie vive en paz No one lives in peace en los hogares at home cuando hay when desobediencia. there's disobedience. Cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, When we are being disobedient to our parents, viene el castigo. then comes punishment. Cuando nosotros desobedecemos en los trabajos, When we are disobedient at our jobs, viene el castigo. then punishment comes. Cuando nosotros desobedecemos en la iglesia, When we are being disobedient in church, viene el castigo. punishment comes. Necesitamos vivir bajo We obediencia. need to live under obedience. Donde sea que nosotros Wherever we estemos, go, necesitamos la we obediencia. need obedience. La obediencia es una base legal Obedience is something que that is Dios nos legal ha otorgado under what God has given us para vivir to live bajo autoridad, under that authority, para ejercer autoridad. to be given, to give authority. Escuche esto, volvamos a Mateo Now let's go capítulo, back to Matthew en el capítulo 28, verso 16. in chapter 28, verse Los 16. discípulos obedecen a Jesús. The disciples are obedient to what God tells them. Cuando Jesús cita a los discípulos en el monte, When God directs them to the mountain, ellos se hacen presente. they are present there. Le dan una legalidad a Jesús. This gives God a legalization. Le dan el derecho a Jesús This gives God the authority para que esa autoridad le sea dada a ellos. so that that authority is then given to them. Mire lo que dice, mire lo que sigue diciendo. Look what it says. En el verso 19 Verse 19. dice, por tanto, id y haced discípulos. Jesús le dice, por tanto, id, He tells them, vayan. therefore go and make disciples. Jesús lo está enviando a He is ellos. sending them. Le está dando una orden. He is giving them an order. Jesús le dice, vayan. He tells them, go. Ellos tenían que ir. They had to go. La autoridad estaba sobre de The ellos ya. authority was under them now. Jesús les dio la He autoridad. gave them the authority now. Ahora Jesús lo estaba enviando. Now he was sending them. Ahora, esa autoridad, esa obediencia, Now this obedience le estaba dando legalidad was giving them para hacer cualquier cosa. legalization to do whatever they wanted it. Para orar por los To enfermos, pray over the sick, para sanar a los enfermos, to heal the wounded, para dejar libre a los que estaban en opresión. to free those who are in oppression. Tenían la autoridad para They ejercerlo. had the power to do this Porque now vivían bajo la obediencia. because they lived under obedience. Ahora, Now, ¿qué hay aparte de la autoridad? ¿Cuáles son las bases que Jesús establece? Establece la now obediencia, besides obedience, what are other bases that he established? pero también establece lo que es la sujeción. Now, he established obedience, but he also established to be subjected. Nosotros vivimos sujeto a todo. We lived under, subjected to everything. Nosotros vivimos sujeto al gobierno de Dios. We lived subjected to the kingdom of God. Nosotros vivimos sujeto a los gobiernos We lived terrenales. subjected to the government in here on earth. Nosotros vivimos sujeto a las leyes en nuestros trabajos. We live subjected by the laws in our jobs. Nosotros vivimos sujeto a las reglas en nuestra casa. We live subjected by the rules in our home. Y vivimos sujeto a lo que Dios ha establecido para su Now we iglesia. live subjected by what God has established for us. Nosotros cuando aceptamos a Jesús Now when we accept God como Señor y as Salvador our Lord and Savior de nuestra vida, of our life, cuando lo aceptamos
aceptamos como a un padre, when we accept him as a father, entonces estamos aceptando sus reglas, then we are accepting his rules. estamos aceptando We are accepting ser obediente a él to be obedient to him y estar sujeto a él. and to be subjected to him. Usted se imagina si en el mundo no hubieran leyes, Now, can you imagine if here on earth there was no law? todo mundo se hiciera daño unos con otros. It would be, God knows how this earth would be now. Sin que nosotros recibiéramos el castigo. Without us giving punishment, Todo mundo hiciera lo que quiera anybody would do whatever they o wanted lo que quiere sin recibir un castigo. or whatever they wanted without Usted giving se a imagina punishment. lo terrible que sería vivir you- en el desorden. Do you imagine how horrible and terrible that would be? Qué difícil sería vivir bajo ese How desorden. hard it would be to live under Todo el that? mundo hace lo que quiere, Everyone does whatever they hace want. como quiere, They do whatever they want a la hora que quiere, at the time they want. menos obedecer a Dios. But they don't obey God. Pero tenemos reglas, But we have rules. tenemos que vivir sujetos. We have to live subjected to that. Tenemos órdenes a que We are given obedecer. orders that we have to do. Tenemos una voz de comando a quién We obedecer have a commander's voice y a quién estar that sujeto. we have to listen to and someone who be objected to. Nosotros no vamos a la iglesia a hacer lo que nosotros We queremos. do not go to church to do what we want to do. Nosotros vivimos bajo el gobierno de We Dios. live under the government of God. Vivimos bajo el gobierno de Dios. Estar sujeto es estar bajo gobierno. To be subjected is to be under a government. Ahora, yo soy un hombre Now I bajo am a man sujeción. under subjection. Yo soy un hombre sujeto. I am a man that's subjected to him. Estoy sujeto a la autoridad. I am subjected to that authority. No soy una persona absoluta, I am not an absolute person, ni tampoco soy un llanero solitario. or I'm not alone. Muchas veces a mí se me dice qué hacer A lot of the time, there's people telling me what to do o cómo hacer. or how to do it. Y yo tengo que estar sujeto a eso. And I have to be subjected to that. Hay momentos que a mí no me gusta. There's times that I don't like it. Las órdenes. I don't like the orders. La carne no le gusta The la orden. flesh does not like the orders. Pero tenemos que aprender a estar sujeto, But we have to learn how to be a subjected to estar that. bajo gobierno. To be under a government. Nadie en este mundo vive sin fuera de algún No gobierno. one here on this earth lives outside a government. A nosotros se nos gobierna en la casa. No, we have a government in our home. Si nosotros no estamos sujetos a nuestros And padres, if we are not subjected to our parents, nosotros no somos bienvenidos a la casa. we are not welcome home. Usted no va a hacer lo que usted quiere a la casa ajena. You're not going to do what you want to do at someone else's house. Usted tiene respeto por esa casa. You have respect for that home. Tenemos que aprender a tener respeto por lo demás. And we also have to learn how to have respect for others. No somos We absolutos. are not absolute. No hacemos lo que nosotros We don't do what queremos. we want to do. Y a eso a nosotros, al ser humano, no le gusta vivir bajo And the flesh sujeción. does not like to live under subjection. Vivir y estando sujeto To live and to be subjected, es una legalidad de autoridad. it's a legalization of authority. Si usted no está sujeto If you are not subjected a un gobierno, to a government, tampoco usted puede ejercer autoridad. you can't give authority. Usted sabe cuánta cantidad de gente están dentro de las Do iglesias you know how many people are inside a church? y no son sujetos a la And they're iglesia. not subjected to God. No se sujetan a los líderes, They're not subjected to the no se leaders. sujetan a los pastores, They're not subjected to pastors. no se sujetan a nadie. They're not subjected to anyone. Es más, ni a las leyes, ni a las policías se sujetan. They're not even subjected to the police Ni a las leyes de los gobiernos quieren vivir or sujetos. to the laws of the government. Por eso en la vida ellos no logran concretar nada. That's why in life they can't accomplish anything. El que no está sujeto a la autoridad es una persona incrédula. Someone who's not subjected to authority is a person who doesn't have no maturity.
El que no está sujeto hace lo que quiere, Someone who's not subjected does whatever they want. vive como quiere, They live however they want. anda por donde quiere, They go wherever they want. no escucha órdenes. They don't listen to orders. Yo le quiero dar un ejemplo de las personas que no son sujetas. And I am going to give you an example of those who are not subjected. Volvamos al libro de Juan. Let's go back to John. El libro de Juan capítulo 10. John 10. Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 10. John 10, En el verso 2. verse 2. Juan capítulo 10, verso 2. ¿Lo tiene? Miren lo que dice. Lo voy a leer desde el verso 1. I'm going to start in verse 1. Volvamos al verso 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Ese es ladrón y salteador. Si usted If viene you come y usted no usa la puerta and you don't use that door por donde usted realmente tiene que where entrar, you really have to enter, usted es un salteador. you are a thief. La Biblia dice, usted se vuelve como un ladrón. The Bible says that you become like a thief. Se vuelve como un ladrón. You become a thief ¿Por qué? Porque usted no vive Why? sujeto a la because you're autoridad. not subjected to authority. Usted no se sujeta a lo que es la casa, a la autoridad, al You gobierno. are not subjected to the home, to the authority. Se vuelve como un ladrón. Y usted se tira a las trancas, como nosotros decimos. You become like a robber and you throw and you climb up the gates. Dice la palabra de Dios. And the word of God says Dice que el Señor nos aprende a ver como ovejas. that he learns to see us as sheep. Y la oveja usan la puerta para entrar al redil. And sheep do enter the door to go into where they're supposed to. Una oveja no se tira el cerco. The sheep don't go over the gates. No se tira el cerco. Escuche esto, no se tira el cerco. Listen to this. Sheep do not go through the gate. La oveja utiliza la puerta. Sheep go through the door. Dice el verso 2 más, el que Verse 2. entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Ahora, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen, dice, subo más al extraño, no seguirán. Yo les pregunto, ¿a quién usted está Now I'm siguiendo? going to ask, who are you following? Usted está escuchando al que le ronca la gana, Are you listening to whoever you want to listen to? al que le dijo que hiciera lo que no está debido, The person who tells you that you should do what you shouldn't do? al que le dijo que usted es un tonto porque usted vive sujeto. The person who told you you're dumb because you live subjected? Usted va a seguir a aquel que le dice, no, vos estás de loco. Are you going to follow the person that tells you, nah, you're crazy? Está siguiendo a hombres. You're following men. Y usted se pone de loco a estar haciendo caso a gente que no vive sujeto, And you even dumber for following people Que who don't viven live subjected, desobediencia. who live under disobedience, y usted se vuelve igual a ellos. and you become even more crazier than them Porque se dejó lavar el cerebro. because you let them wash your brain. Y usted se volvió como un ladrón. And you became like a robber. La Biblia dice que Bible el says pastor entra por la puerta That the shepherd went through the door y guía a las ovejas por la misma puerta.
And he guided the sheep through the El same pastor door. no enseña a las ovejas a tirarse la cerca. The shepherd did not taught the sheep to go through the gate. Le enseña a andar por el camino correcto. He taught them how to go through the path, to the right path. El pastor llama a las He ovejas calls his sheep, y las ovejas oyen su voz, and the sheep hear his voice. reconocen su They voz, recognize his pero al voice. extraño dice, But it says that the stranger, no lo escucha. they do not hear his voice. Las ovejas no escuchan al extraño. The shepherd do not Ahora, follow or ¿quién listen to the escucha al stranger. extraño? Now, who does listen to the stranger? Solamente los cabros. Los cabros son los que escuchan al extraño. Escuche, los cabros son los que escuchan al extraño. The goats are those who do listen to the stranger. Las ovejas no escuchan al extraño. Las Sheep don't. ovejas escuchan al pastor. Sheep listen to the shepherd. Reconocen la voz. They recognize the voice. Saben que los van a ser guiadas por la puerta. They know that they're going to be guided through the door. Ahora, la iglesia hay un sinnúmero de cabros también. Now, there's a lot of goats in here. En la iglesia hay de todo, señores. There's everything in the church. Tanto hay ovejas There's sheep como hay cabros. and there's goats. Yo nunca me voy a olvidar I am de una never going to lección que forget yo recibí About a lesson that I learned de mi tío Raúl. from my uncle. Cuando yo viví con ellos, yo recuerdo que yo me había vuelto como un cabro. When I lived with them, I remember that I became a goat. Me iba para donde yo quería, I go wherever I wanted it. llegaba a medianoche. I would come at midnight. Y recuerdo que los muchachos, uno de ellos me había enseñado. And I remember that one of my cousins Mi had tío a taught las me. 10 de la noche venía y enllavaba el portón. My uncle at 10 at night would come and he would lock the door. He would lock the gates. Y un día me dijo, no quiero And one day he said, I do verte not want regresar después de las 10 de la to noche. see people here after 10 Porque ese portón va a estar because enllavado. that gate is going to be locked Y yo up. no hice caso. And I did not listen. Yo regresé a las 11 de la noche I el came siguiente back at día 11 p.m. the day after, y la puerta estaba enllavada. and the gate was locked. Y yo me quedé en la calle. And I stayed outside in the streets. Y yo lo que hice, And what I did, como uno de ellos me había enseñado a tirarme el cerco, because one of my cousins had taught me how to go through the gate, like throw myself over the gate, yo vine y me tiré el muro I did the same thing, como a un cabro. like a goat. Porque eso es lo que hacen los Because that's cabros. what goats do. No obedecen, They don't listen, no se sujetan they are not y subjected, nos tiramos la cerca. and we went over the gate. Y el siguiente día yo amanecí de lo más tranquilo. And the next day I woke up the calmest as I could. Cuando yo me levanto a las 7 de la mañana me dice, ¿cómo entraste? When I wake up at 7 p.m., he said, how did you get in No me here? preguntó a la hora que yo llegué. He did not Él ask the solo time me that I came pregunta, here. ¿cómo He entraste? just asked, how did you get here? ¿Y sabe lo que me dijo? And you know what he said? Yo le dije, me tiré el muro. I told him I went over the wall. Y él me dijo, And he said, agarre sus cositas get your things y váyase para su casa. and you go to your mom's house. Porque yo no quiero gente así. Because I don't want people that are like that here. Señores, a mí me dio una gran vergüenza porque I me lo was dijo so delante de los embarrassed, otros y'all. muchachos. Because he said it in front of everyone. En serio se lo digo. And I'm being so Y yo fair. vine, yo agarré mi morral como un llanero solitario. And I grabbed my little stuff. Pero yo, la mayor lección que yo aprendí But the fueron biggest lesson I learned los siguientes 20 minutos o 30 minutos que was the pasaron. next 20 to 30 minutes. Cuando él viene y me ve agarrar con mi morral, que yo voy de regreso, When he sees me that I grab my stuff él and I'm viene about to y leave, me llama. he comes and he calls me. Y me llama a mí solo. And he calls me by myself. Y empezó a reprenderme, And he started to fuss me. pero también a darme consejos. But he also gave me advice. No me dejó ir, He did not let me pero go. lo que me dijo yo But nunca what yo he lo voy a told me, olvidar. I'll never forget. Y yo aprendí. And I learned. ¿Sabe por qué? Porque los buenos You pastores know why? Because the good shepherd, agarran a las ovejas they grab their y sheep le enseñan a andar bajo and they obediencia. teach him how to live under No obedience. te desechan, They do not throw you out. no te botan, They don't throw you out. pero aprendemos But we learn. a regañadiente, vamos a aprender. We learn through punishment, etc. Ahora escuche esto. Now listen to this. La iglesia está lleno de cabros. The church is full of goats. La iglesia está lleno de The cabros. church is full of goats.
Y ellos solitos se dan esa propia identidad. and they give themselves that identity. ¿Y sabe por qué? La identidad que que Jesús nos dio Because the identity that God gave us fue una identidad de oveja. was a sheep's identity. Una oveja tiene un significado de obediencia. The sheep has a significance of Si usted obedience. es una oveja, If you are a sheep, usted tiene esa identidad. you have that identity. Usted tiene un significado de obediencia. You have a significance of Pero si obedience. usted se vuelve un cabro, But if you become a goat, usted tiene un significado que es desobediente. then you become a significance of Hay a gente que disobedience. vive de iglesia en iglesia. There's people who live through church Vive on de church, lugar on church. en lugar. People who live through place and Y place and todo place. por no sujetarse. And all because they don't want to be subjected. A los cabros no les gusta nada. The goats don't like anything. No les parece bueno nada. They don't like to be ordered. Todo les parece que está mal. Everything to them is wrong. No aceptan nada para They bueno. don't accept anything. No reciben nada. They don't receive anything. No aprenden a ver las cosas de una manera de una manera diferente. They don't learn to see things in a different way. Un cabro no tiene autoridad A goat has no authority. y se vuelven errantes. And La- they become sinners. La Biblia dice que se vuelven The errantes. Bible says that they Mire become lo- sinners. Mire lo que dice. Yo quiero que vamos al libro de Proverbios capítulo Proverbs 27. 26. Vamos a Proverbios capítulo 27. Proverbs 26. Proverbios capítulo 27. Para que usted vea que no estoy diciendo locura. Proverbs 26. Proverbios 27 en el Oh, sorry, verso 27. en el verso 8 Verse 8. hay una palabra muy profunda. Mire lo que dice Proverbios 27 verso 8. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. ¿Cómo dice esta versión? Dice, el que se aleja de su hogar es como el ave que se aleja de su nido. Hay una versión que dice cual ave errante, o sea, que no tiene un destino, no tiene un lugar propio. El errante no vive en un lugar propio. There's another version here that says the bird that makes the bird a sinner, and a person who's sinner doesn't have a home. Dios no hizo a persona errante. He did not make sinners. Dios hizo ovejas. He made sheeps. Dios pastorea ovejas. God shepherd sheep. Dios no pastorea cabros. He does not shepherd goats. Mire lo que dice, el que se aleja de su hogar es como el ave que se aleja de su nido. Donde usted, ¿cómo es? Yo le voy a explicar rapidito. I'm going Si to explain real usted quick. nació bajo este If ministerio, you were born through this minister, este es el lugar donde usted this is the place va a crecer. where you are going to grow up. Esta es su casa. This is your home. Hay muchos que nacimos en diferentes There's lugares, many of us who were born in different places, en diferentes hogares. who were born in different places, Y ese es nuestro hogar. and that's our home. Ese lugar donde nacimos de nuevo. That place where we are born again. Ese lugar donde a nosotros se nos dio el alimento. That place where food was given to us. El lugar donde tenemos un techo. The place where we have a roof over our heads, Donde nosotros comemos. where we eat, Donde nosotros tenemos derecho. where we have authority. Cuando la Biblia dice que el hombre, dice, el que se aleja de su hogar, es como el ave que se va de su nido. O sea, hay gente que nace In other words, there are en los people ministerios, who are born in the ministry, en las iglesias, in the churches, y se va para otro lugar and they go somewhere else porque no quiso estar sujeto because they did not want to be y subjected, se volvió un and desobediente. they became disobedient. Una persona así no tiene autoridad para nada. A person like that has no authority. No tiene autoridad. Has no authority.
Cuando Dios llama a los 11 When God calls discípulos, the 11 disciples, Dios llamó a los 11 discípulos y le dio la autoridad. and he gave them the authority. Dios no llamó a todo el mundo. He didn't call everyone. ¿Por qué Dios no llamó a los 5,000? Why didn't he call the 5,000? ¿Por qué no le dio autoridad a los 4,000? Why didn't he give authority to 4,000? Porque no todos se sujetaban. Because not everyone was subjected. Estaban en las campañas, They were under the camps. estaban en las reuniones, They were in the reunions, pero no se sujetaban. but they were not subjected. Por eso solamente llama a los 11 That's why he only calls the y 11, les da autoridad and he gives them authority para que fueran y expandieran el evangelio, for them to go and make disciples, sanaran a los to enfermos, heal the wounded, que predicaran el to evangelio, preach, que hicieran discípulos, to make disciples. pero no se lo dijo a todos. But he did not tell everyone. Dios se lo dijo solamente a los que se sujetan He only told those who o a were los que se subjected sujetaron. or who subjected. Ahora, yo le voy a decir, mire lo que dice. Now I will tell you. Vamos al libro de Lucas, Let's go to Luke en el capítulo 10. chapter 10. Lucas capítulo 10. Luke 10. Hoy lo estoy haciendo mover la Biblia. I finally making y'all open your Bibles. Lucas capítulo 10 en el verso 1 Luke 10 verse 1 says, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros ¿qué? A otros 70 a quienes envió de 2 en 2. Si el Señor Jesús toma a 70 grabs 70 y los pone de 2 en 2 and he puts them 2 and 2 y los envía, and he sends them, es porque ellos se sujetaron, is because they were es subjected. porque ellos eran obedientes. It's because they were obedient. Si los envió, If he sent them, les dio autoridad. he gave them authority. Si Jesús envió a los 70, If he sent them 72, a los 72, dice que les dio autoridad it says that is because he gave them authority, porque ellos eran obedientes, because they were obedient, porque ellos se sujetaron. because they were subjected. Y mire lo que dice. Mire lo que dice. ¿Cuál es la autoridad que les dio? ¿Para qué es la autoridad Now, que les what dio? was the authority and for what was the authority? Dice que agarró de 2 en 2, dice, y lo envió delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el verso 3 dice, y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos, dice, y empieza a darles instrucciones. Ahora yo quiero que nos vayamos Now I want us to go al verso 17. to verse 17. Jesús le da instrucciones, He gives them directions. lo envía Now he sends them. y lo envió a predicar el evangelio. He sends them to go preach. Pero mire cómo el obediente regresa a su lugar. But the obedient goes back to his place. La oveja regresa a su redil. The sheep goes back to their place. Señores, los cabros se tiran el cerco Again, goats go over the gate y se van. and they leave. No regresan. They don't come back. No se sujetan. They're not subjected. Hacen lo que quieren. They do whatever they want. Pero estos 72 But these 72 fueron enviados were sent y ellos regresaron. and they came back. Son sujetos. They were subjected. En el verso 17, mire lo Verse que dice. 17. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿en qué? En tu nombre. Dice, yo vi a Satanás caer del cielo como a un rayo. El verso 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Mire lo que el Señor les dice. Cuando ellos regresan, When they come back, ellos no regresan
solos. They do not come back alone. Hay una autoridad delegada sobre There's ellos an authority delegated over them que estaba sobre ellos. that was over them. Esa misma autoridad That same authority, está sobre ustedes. it's over you. Dice, he aquí os doy potestad. It says, look, I have given you Les authority. doy la autoridad I give you the authority para hollar serpientes. to cut snakes Dice, para hollar serpientes y escorpiones. and scorpions. Dice, vámonos a... Ay, ya me estoy perdiendo. Dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Cuando la Biblia habla When the Bible says, sobre serpientes y when it escorpiones, speaks about serpents and and scorpions, está hablando sobre un ambiente espiritual. it speaks about a spiritual environment. Está hablando sobre espíritus inmundos. It speaks about bad spirits, so demons. Está hablando sobre demonios. It's talking about demons. Escuche, el único que quiere The only one who wants hacerte daño, to hurt you, hacerle daño a la humanidad, to hurt humanity, es el diablo mismo. is the demon himself. Pero el diablo no trabaja solo, But the devil does not work alone porque él no es omnipresente. because he's not omnipresent. El único omnipresente The es Dios. omnipresent is God. El único que tiene ese atributo. The only one who has that. Entonces el diablo So the devil y sus seguidores and his followers trabajan como un ejército. work as an army. Cuando la Biblia habla sobre When the serpientes, Bible speaks about sobre snakes, escorpiones, scorpions, dice sobre toda fuerza del maligno, through all evil, está hablando sobre un ambiente espiritual demoníaco. it speaks about a spiritual environment that's the devil's environment. Ahora, esto no es para que nosotros tengamos miedo. Now, this is not for us to be scared. Esto no es para que usted salga corriendo. This is not for you to go run away. Esto no es para que usted tenga temor. This is not for you to have fear. Esto no es para que usted se le corra al diablo. This is not for you to run away from the devil. Esto es para que usted ejerza autoridad. This is so that you can work your authority. Dios nos dio autoridad sobre He has las given us tinieblas, authority over the power of the enemy, sobre los demonios, over demons, sobre todo espíritu de maldad, over any dark sobre enemy, toda enfermedad que quiera venir sobre tu vida. over any danger that wants to Dios come te into your dio life. autoridad God has given you para authority echarla fuera, to throw it away, para atarla, to tie it up and throw it, para que usted declare sanidad sobre so el that you enfermo. can declare healness Esa over those who are autoridad sick. está sobre tu vida, That authority is on your no life, solamente sobre los 70. not over just the 72. Hasta el día de hoy, Till today, esa autoridad está that sobre authority nosotros. is over us. Dice, he aquí os doy It potestad. says, here I give you authority. El Señor Jesús sigue diciendo, tú te doy He's la still potestad, saying, I give you authority. te doy la autoridad I give you that para power que eche fuera todo espíritu de so that you maldad, can throw away all para those que oyes evil, serpientes, so that you can para que cut oyes snakes, escorpiones, so that you can para crush que eche fuera scorpions, todo espíritu de maldad, so that you can walk away pero from no all para que evil, tengas miedo. but not for you to have fear. Ahora, ¿por qué entonces usted está siendo atacado, acechado? Now, why are you being attacked ¿Por qué, by the enemy? ¿Por qué el enemigo está teniendo control? Why does the enemy have Porque control? usted no está ejerciendo esa Because autoridad. you're not working that authority. Usted tiene miedo a ejercer esa autoridad. You are scared of that authority. Yo quiero que hagamos un ejercicio rapidito. I want us to do a little Póngase sobre exercise sus real quick. pies. Stand up, Póngase rapidito, así como está, como sobre sus pies. Levante su mano derecha lift your right hand. y diga conmigo, And say with me. enfermedad, Sick, yo te echo I fuera throw you away. en el nombre de In the name of Jesús. God. Espíritu de maldad, Spirit of evil, te echo I fuera throw you away. en el nombre In de the name of Jesús. Jesus. Pobreza, Poverty, echo fuera I throw you away. en el nombre In the de name of Jesús. Jesus. Muerte, te Death, echo fuera I throw you away. en el In nombre the de name of Jesús. Jesus. Satanás, Satan, te sujetas I tie you en up. el nombre de In the name of Jesús Jesus. por el poder de By la the power palabra of God. y por la autoridad By the que authority me ha sido that dada. has given to me. Dolor, Hurt, yo te hablo I talk to you. y te echo fuera. And I throw you away. Te reprendo en el nombre de In the name of Jesús. Jesus.
Sal fuera. Walk away. Sal fuera. Walk away. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Dolor, Hurt, te vas. your leave. Ahora mismo. Now, Por la autoridad by the power que me ha sido that dada. has given to me. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Amén. Amen. Diga conmigo, riquezas. Say with me, richness, Riquezas. richness, Ven a mi vida. come to my Te life. llamo a mi vida. I call you to my life. Prosperidad. Te Prosperity, llamo a mi vida. come to my life. En el nombre In de the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Siéntese. Diga conmigo, obediencia. Obedience, Te llamo a mi vida. I call you into my life. Autoridad. Authority, Te llamo a mi I vida. call you into my life. Entonces, usted decide cómo quiere vivir. So you decide how you want to live. Como una oveja Like a sheep o como un cabro. or like a goat. Si usted decide dejar su nido, If you decide to leave your nest, usted sabe cuánta gente deja su nido. you know how many people leave their nest? Se convierte como un ave errante. They become a bird without a home. Vinieron y se fueron de su lugar They left their nest porque se incomodaron con algo. because they were uncomfortable with Porque el something. pastor lo reprendió, Because the pastor fussed them. porque el pastor lo exhortó, Because the pastor exhorted them. porque le llamó la atención. Because they told them to do something they didn't like. Se enojaron They were mad y se fueron. and they left. Porque en la iglesia se hizo algo Because in the church there was something maybe que simplemente no les gustó that simply they didn't y like se fueron. and they left. Porque el pastor los confrontó Because the pastor confronted them y se fueron. and they left. Porque el pastor los puso a servir Because the pastor told them to serve y no les gustó and they didn't like it, y se fueron. so they left. Dejaron su nido, They left their nest. dejaron su hogar, They left their home. dejaron el lugar donde They nacieron left the place where they were born y se volvieron como un ave errante. and they became a sinner. Errante no es una palabra de bendición. A sinner is not a blessed El word. que vive errante Those who lived in that way, vive de lugar they live En lugar. from place to place. en lugar. From place to place. Ustedes tienen un hogar donde donde ustedes tienen But derecho. you have a place where you have authority. Ustedes tienen un lugar donde tienen derecho. You have a place where you have Ustedes authority. tienen un lugar donde tienen autoridad. You have a place where you have authority. He aquí dice, os doy potestad. And it says, I give you power and authority. Y mire lo que siguieron diciendo. Vámonos al verso 17. Verse 17. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire la protección. Look at the protection. Jesús nos da autoridad God gave them authority para echar fuera al mismo diablo. to throw away the devil himself. Esta palabra, yo le estoy dando una clave, Now I'm giving you a clue. le estoy dando una arma I'm giving you an armor, para que usted la a utilice weapon that you can use contra todo mal que pueda venir. through all evil that can come your way. Usted sabe, cuando usted hace algo para Dios, Do you know that when you do something for God, al diablo no le gusta. the devil don't like it? Y él se levanta contra nosotros. And he walks on us. Y quiere destruir He nuestra vida. tries to walk on Quiere us. dañar lo que Dios está haciendo en He tries to nosotros. harm what God has done in us. Entonces empiezan a suceder cosas a nuestro alrededor. So things around our environment start to Empiezan happen. a suceder cosas en nuestra vida They start to happen in our que life. no son normales. Things are not Y muchos normal. pueden ser ataques del And a enemigo. lot of them are attacks from the devil. Pero Dios nos dio una But protección. he gave us a protection. Ustedes no están solos. You are not alone. Ustedes no están solos. You are not El alone. Señor dice, The Lord says, nada os dañará. he says, nothing will injure you. Jesús dice, ejerzan autoridad. He says, you have authority. Usen la autoridad. Use that authority. Oren por los enfermos. Pray for the sick. Echen fuera demonios. Throw away the devil. A los que están cautivos, déjenlos libres. Free those who are tied.
Vayan, dice, y a los que están encarcelados que sean libres. He says, those who are chained up, let them go free. A los que están encadenados que sean libres en el nombre de Jesús. El Señor nos envía a hacer esto He sends us to do this con la autoridad. with the authority. Pero el Señor dice que Él no nos dejó But descubiertos. he says that we are not Hay unprotected. una protección. There is a protection. Jesús dice, He says, nada os dañará. nothing will harm you. Dice, nada os Nothing dañará. will harm you. Cuando el Señor dice que nada te va a When he dañar, says that nothing is going to harm es you, porque nada te va a hacer daño. it's because nothing Es will porque harm usted you. tiene la protección It's de because Dios. you have the protection Es of porque God. usted está cubierto It's con la because sangre you de are covered Jesús. by the blood of Es porque Jesus. Jesús está It is protegiéndote. because God is protecting you. Usted tiene que ejercer autoridad. You have to use that authority. Ejerza la autoridad que Use Dios the le ha authority dado. that God has given you. Pero para eso usted necesita ser obediente. But for that, you need to be obedient first. Para eso usted necesita ser sujeto. You need to be subjected. Si usted no se sujeta If you are not y subjected, si usted no es and obediente, if you are not obedient, usted puede orar por los enfermos you can pray for those who are y sick, nadie se va a sanar. and nobody's going to get healed. Usted puede predicar el You evangelio can pray, y nadie va a ser cambiado and nobody's going to be changed. porque no funciona como nosotros Because it does queremos. not work the way we want it to work. Funciona a como Jesús quiere It works que the way that funcione. Jesus wants it to work. Hay parámetros que nosotros necesitamos cumplir There are laws that we need to que obey under. nos dan la base legal There are things that we need to do that give us the legal base para que todo funcione. so that everything works. Ahora, hay bases legales Now there's legal bases que nosotros abrimos. that we open. Yo le decía ayer de una conversación que tuve con Luis Yesterday I was speaking to Luis and we had a conversation. y hablamos algo de esto, de lo que es la autoridad, And we were talking about authority sobre la base legal. under the legal basis. Usted sabe, nosotros tenemos un dicho que decimos, no le demos nada que hablar. Do you know that there's this saying that we say don't give him anything to O speak no on, demos motivo or don't give him a motive para pecar a los otros. to sin, to let them sin. ¿Verdad que nosotros decimos esto? That's what we Entonces, esto funciona cuando hay una base So legal. this works whenever there's a legal base. Nosotros le damos motivo a We Satanás give motive to Satan para que él nos acuse. so that this happens. Ahora yo le pregunto, ¿quién es el acusador? Now, who are the ones who are being accused? ¿Quién es el acusador? El The diablo. devil. Dice que el diablo es el acusador. It says that the Señores, devil is- el diablo The devil nos está acusando ante Dios is accusing us to God todos los días de nuestra every vida. single day. Si usted va a orar por los enfermos, If you are going to pray over pero those who are usted es alguien sick, que vive en but you are desobediencia someone who lives y under en desorden, disobedience, and you're not organized, el diablo te va a acusar. the devil is going to accuse Y you. lo primero que dice, ¿cómo este va a orar por el And the first enfermo thing he's si gonna ni say siquiera se sujeta? Is how is this one going to pray over the sick if they don't even obey? ¿Cómo este va a orar por How- esa persona endemoniada How is this one going to pray for those who are si anda en desobediencia? hurt if they're under disobedience? No es como nosotros funcione, no es It's como not how we nosotros want it to creemos. work. Es a como Dios dice que tiene que It's ser. how God wants it to work. Son bases legales que nosotros abrimos. It's legal things that we open. La desobediencia Disobedience y el no estar sujeto. and not being subjected Son motivos que le damos al enemigo is motives that we give to the devil para que él nos acuse. so that he can accuse us. Después nosotros estamos, Señor, ¿por qué no me funciona esto? And then here we are saying, God, why doesn't this work? ¿Por qué no pasa nada cuando yo hago esto? Why things don't happen when I do ¿Por good qué things? conmigo esto no funciona? Why my things don't work out? ¿Por qué? Porque hay una base legal que hemos establecido. Why? Because we have established a Y legal eso base, tiene que quitarse en medio de nosotros. and that has to leave.
Eso tiene que irse de nuestra vida That has to live our life. para que la autoridad So funcione, that the authority works. para que usted tenga autoridad So that we can have sobre authority toda fuerza del enemigo. over all evil. Usted tiene que vivir sujeto todas las áreas de su vida. You have to live subjected in every area of your life. Si usted, yo le voy a decir algo. Ustedes saben que yo poco hablo de los diezmos y de la ofrenda. I'm going to tell you something. You know I don't like to talk about offerings and tithings. Pero si nosotros no ofrendamos ni But if we don't diezmamos, give, no son bases legales those are legal que el bases acusador that the accuser va a tomar is going to take delante de Dios. in front of God. Yo le voy a decir, el diablo no es nada, a veces no es nada tonto. The devil is not a dumb person. I'm going to tell you that. Nosotros nos creemos vivos, We think that we're smarter, pero a veces nos volvemos tontos. but sometimes thinking that makes us dumber. Pablo decía Paul said que al enemigo no se le da oportunidad, ni una oportunidad, that the devil should not be given any opportunity para que no agarre ventaja sobre to take nosotros. advantage over us. ¿Qué les quiero decir? What does that mean? Él está buscando cada cosa, He is looking for Cada every cosa. single thing, una mínima cosa the smallest que thing nosotros hagamos that we do para echarlo en cara. to bring it up to God. Dice, ve, aquel dice que es cristiano y mira, And he ora por says, los enfermos. But look, this one thinks that he's Christian, but he does this Predica and la this and this and palabra. that. He preached the word, Pero no cumple. but he doesn't accomplish it. Habla de las ofrendas He speaks about offering, y no ofrenda. and he doesn't offer. Habla de los diezmos He speaks about y tidings, no diezma. and he doesn't give. Habla de la santidad He speaks about y sanity, no es santo. and he ain't saint. Habla de la gracia, He speaks about grace, pero está lleno de odio. but he's full of hate. ¿Cómo nosotros vamos a tener autoridad? How are we going to have authority? ¿Cómo nosotros vamos a vivir? How are we going to live? Lo que yo le estoy diciendo es la What pura I'm palabra. telling you is the word itself. No es algo que viene de mí. It's not something that comes from me. Un pastor dijo una vez I heard a pastor once say que en el reino de los cielos that in the kingdom of heaven, triunfa el que corre legalmente. only those who run through legal triumph. En el reino de los cielos In gana the kingdom, the only ones who el que win corre legalmente. are those who run legally. El que corre legalmente. Jesús es el buen pastor. Jesus is the only good shepherd. Jesús es el buen pastor. He is the good shepherd. ¿Y qué dice el Salmo 91? What does Psalm 191 says? 91 says. Psalms 91. Salmo 91. Psalms Es para que ya lo 91 hubieran dicho todos, ¿verdad? is for all of y'all to have said it already. Salmo 91, verso 10. Psalms Dice- 91 verse 10 says, Dice la palabra, dice, no te sobrevendrá mal alguno. Escuche, no te sobrevendrá mal alguno, ni qué. Ahora, si esto no es una protección now if this is not protection que Dios da that God gives a sus hijos, to his kids, escuche, esto es algo que Dios da a sus hijos. this is Dios something that God gives to his Dios kids. no lo da a todo el mundo. He does not give to anyone. La gente viene y dice tantas cosas. People come and say all these Que things por qué tanta maldad because why this and why that? sobre el mundo. Why so much evil on the earth? El mundo no se sujeta. The world is not subject. Esta palabra no es para todo el mundo. This word is not for everyone. Cuando Dios dice que no te sobrevendrá mal alguno, It says that no evil will come to you. es porque no te va a venir nada mal. It's because not Y es evil para is going to come sus to you. hijos. And it's only for his children. Escuche, es para sus It's hijos. only for Los his que children. viven sujetos. Those who live subjected. Dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti.
¿quién anda con la protección de Dios realmente? Now, who really walks with Cuando the la protection? palabra de Dios dice que Dios envía a sus ángeles When the word of God says that He para sends que His te angels guarde, so that they protect you, para darte protección, to give you protection, para que camines delante de ti, so that you walk, para que sean escudo, so that they protect you, ángeles que te sirvan. and they walk in front of you. Los ángeles nos sirven, señores. Angels that serve us. Usted no anda solo, You are not alone. no es un llanero solitario más. You are not alone anymore. Cuando usted se sujeta, When you are subjected, usted tiene la protección de Dios. you have the protection of Los God. ángeles le van a servir a The angels ustedes. will serve you. Ya no están más solos. You are not alone anymore. Ya no están más solos. You are not alone anymore. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos. Solamente en algunas cosas que yo voy a hacer, los ángeles van a servirme, Only in van certain a things that I guardarme. do, the angels will protect me. Solamente aquellas cosas que yo pienso y creo, los ángeles van a venir y me van a guardar. The angels will only protect me in certain things that I do. No, la Biblia No. dice que nos van a guardar en todos nuestros caminos. This says- Donde sea que ustedes vayan, This says that they will protect you everywhere you go. los ángeles van a guardarte. The angels will protect you. Los ángeles van a guardarte. They will protect you. Yo dije, los I ángeles van said a the angels will guardarte. protect you. Señores, si usted no se cree esto, If you do que not believe this, si usted sigue con vida hasta el día de hoy, then es más, yo le voy a decir algo, I'm going to tell you something. y con toda certeza, And with all ustedes certainty, debieron haber muerto hace mucho tiempo we all atrás. should have died a long time ago. Ustedes debieron haber muerto hace mucho tiempo You atrás. should have died a long time ago. Y hoy siguen vivos And we are still porque here los ángeles de Dios te han guardado. because the angels of God has protected Porque you. Dios ha enviado a sus Because God ángeles a que has te sent guarden. angels to protect you. Porque Dios ha mandado a sus ángeles a que te protejan Because God has sent His de angels todo to protect mal. you from all evil. de todo ataque del enemigo. From all evil. Señores, nosotros tenemos una autoridad que ejercer. We have an authority to use. Usted tiene autoridad. You have an authority. Cuando, mire, Jesús ponía a sus discípulos Jesus would put His disciples a orar por los to enfermos. pray for those who need it. Los ponía a bautizar. He would put them to baptize. La Biblia dice que quien bautizaba eran los discípulos de The Bible Jesús. said that the ones who would baptize were the disciples of God. Mucha gente en la iglesia dice, ay, que vamos a buscar al pastor, que vamos a buscar a la pastora, que vamos a buscar al líder para ir a orar. Usted tiene autoridad, Señor. A lot of the time people say, oh, let's go Usted get va, a the dejar, pastor. usted va a dejar que el enfermo se muera. Usted va a dejar que el enfermo se muera, Are you going to let the sick die? esperando que llegue el pastor. Waiting on the pastor to get there? Pudiendo usted orar. Knowing that you could have prayed for them? Si la autoridad Dios no solamente se la dio al The pastor, pastor is not the only one who received the authority. se la dio a todo el He cuerpo. gave them to all the people. A los que se sujetan Those who are subjected y a los que son and obedientes. those who are obedient. Yo dije a los que se I sujetan said the ones who are subjected y a los que son and the ones obedientes. who are obedient. Dios está enviando ángeles. God is sending angels. Dios envía ángeles. He sends angels. Dios envía ángeles. He sends angels. Ahora yo les voy a explicar algo. Now I'm going to explain something. Esto es una serie que nosotros hoy vamos a entrar. This is a series that we're going to enter today. Cuando Jesús envía a los 11 When Jesus sends the 11 y envía a sus discípulos, And he's- perdón, envía a los 70, and he sends the 72, ellos hacían milagros they would do miracles por la autoridad que Jesús le había dado. because of the authority that God has given them.
Dice que se sujetan en el nombre de It Jesús. says that they were submitted in the name of Jesus. Cuando usted ora por un enfermo, When you pray for someone, usted usa el nombre de you Jesús. use the name of Jesus. Nosotros tenemos que hacer buenos administradores We have to become good administrators para usar el nombre de to Jesús. use the name of Jesus. ¿Usted sabe cómo funciona esto? Do you know how this works? Si usted es un gerente, digamos, de una compañía, Let's say you're a CEO of a company. usted puede tener una firma legal. You can have a legal signature. Hay alguien que puede utilizar su firma There's someone that can use your signature. y utiliza su firma para los cheques, And they digamos. use your signature for the checks. Pero alguien que va a utilizar tu firma But someone who's going to use that signature para hacer lo indebido, to do what's not right, entonces eso no es un buen administrador. then that person does not work well under you. Y eso es lo que y en el reino de Dios And in funciona. the kingdom of God, Si usted vive una persona, señores, sujeta, and if you see a person that's subjected, usted puede utilizar el nombre de Jesús you can use the name of Jesus para orar por los demás, to pray for others, para reprender todo espíritu de maldad o para echar fuera demonios. Usted puede utilizar el nombre de Jesús, you can use the name of Jesus. pero si usted usa el nombre de Jesús para hacer para algo indebido, But if you use that name to do something that No you va ain't a supposed funcionar. to, it ain't gonna work. no va a funcionar. It is not gonna work. No va a funcionar. Ahora, los discípulos, todos los milagros que hacían, lo hacían bajo la Now, autoridad all de the Jesús. miracles that the disciples would do, they would do it under authority of God. Ellos no tenían el Espíritu Santo. They did not have the Holy Spirit. ¿Por qué? Porque todo lo hacían bajo el nombre de Jesús. Why? Because they would do everything Bajo under la the name autoridad of que Jesus, Jesús le había under the dado. authority that Jesus had gave them. Jesús tenía el Espíritu Santo dentro de él. Jesus himself had the Holy Spirit within him. Jesús tenía el poder de Dios en He su had the vida. power of God in him. Los discípulos no lo The tenían disciples didn't have it porque ellos utilizaban el nombre de Jesús. because they would use the name of Jesus. Ellos trabajaban bajo la autoridad que Jesús les They había dado. would use the authority under the authority that God had gave them. Nosotros tenemos el poder de Jesús. We have the power of Jesus. Tenemos el Espíritu Santo We have the Holy Spirit, y usamos el nombre de and we Jesús. use the name of Jesus. En el libro de Hechos, In the book of Acts, cuando Jesús le dice when Jesus tells a sus discípulos, his disciples, no salgan don't go de Jerusalén, out of Jerusalem, vayan y oren, go and pray, vayan y ayunen go and fast, y esperen allí and wait there descender, que descienda el Espíritu Santo sobre ustedes. and wait there so that the Holy Spirit comes on you. Ellos tenían que esperar a ser llenos del Espíritu They had to Santo wait to be filled with the Holy Spirit para trabajar bajo el poder del Espíritu. to work under the power and the Holy Spirit Porque Jesús ya no estaba con ellos. because Jesus wasn't there anymore. Necesitaban el poder del They Espíritu. needed the power of the Holy Pero Spirit. cuando Jesús estaba en medio de But when ellos, Jesus was within them, ellos no necesitaban they didn't need el the Holy Espíritu. Spirit. Entonces funcionaba bajo la autoridad que Jesús les daba So it would work under the authority that God would give them y en el nombre de and Jesús. under the name of Jesus. Ahora, hay cosas que nosotros debemos. Now there's things that Yo le hablo de la obediencia we should obey. y le hablo de la And I'm sujeción. speaking about obedience and subjection. Pero también nosotros tenemos que vivir en una vida constante en ayuno. But we should also live Y in a en constant oración. fasting and prayer. Hay cosas que nosotros no la vamos a lograr en la There's things that carne. we are not going to be able to do in the flesh. Si Jesús, mire, si Jesús les dio autoridad, And if Jesus gave them authority, si utilizaban el nombre de Jesús if they used the name of Jesus para hacer milagros, to do miracles,
Ustedes sabían que por un momento eso no les funcionó. Did you know that that didn't work for a Miren lo while? que dice Mateo capítulo 17. Matthew 17. Mateo capítulo 17. Matthew 17. Y voy cerrando aquí porque yo sé que ya I'm le está closing dando up. sueño. Mateo Así capítulo 17. Matthew 17. En el verso 21. Verse 21. Miren, vamos a leerlo el verso 19, por favor. Let's start from 19 actually. Vamos a venirnos del verso 19 hasta el 21. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué tal si lo leemos desde el principio para que usted le agarre el hilo a esta escritura? Let's read it from the beginning. Y From del 14, I'm sorry. Desde el verso 14, si From me sigue. 14. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Cuidado con las personas lunáticas, señores. Ténganle miedo. Dice, es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Eso es lo que le espera a una persona lunática. Ahora le voy a decir, si una persona lunática, If a person who suffers from seizures, esta persona era lunática. this person was back then crazy. Este hijo Sí. estaba lunático, He was crazy, pero estaba endemoniado. but he was also under the spirit of a demon. Aquí dice que estaba lunático. It says here, Dice, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. En otras palabras, tenía un problema o tenía una enfermedad. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús dice, y reprendió Jesús, ¿a qué? Pero si el tipo estaba lunático, ¿cómo que está endemoniado? if he was crazy, what do you mean? He was under a demon's act. Estar lunático es estar endemoniado. Estar lunático es estar endemoniado. ¿Ah? Yo creo que sí, si una persona anda lunática, entonces está endemoniada, If porque someone who's crazy also has the demon in este him, right? muchacho, Because this guy, el padre le dijo, este tipo es the lunático, ya no lo father said, aguanto, no sé he qué has seizures, hacer. I don't know what to do anymore. Pero Jesús dice que reprendió el demonio. But he said that he rebuked the demon Dice que lo echó fuera. and he came out. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Después de esto le tengo una más. Con oración y ayuno. Quiere decir que nosotros debemos de vivir una vida constante en oración y en ayuno. It means that we should live a life of prayer and fasting. Escuche esto, vivir en oración. To live under prayer.
Hoy hablaba yo con mi esposa, con Elsa, y le decía en la mañana, I was speaking to my wife this morning, and nosotros somos como el vehículo. we were talking about how we're Usted sabe- we're like a car. Todo carro necesita de un generador Every car needs an engine y una batería. and a battery. El generador es lo que mantiene viva la The batería. engine is what keeps the battery Le alive. genera energía a la It gives batería. energy to the battery. Le da vida a la batería. It gives life to the battery. Un vehículo sin generador no va a funcionar. A vehicle without an engine is not going to work. Y nosotros somos como ese vehículo. And we are like that car. Necesitamos ese generador. We need that. Ahora, ¿cuál es ese generador? Now, what's the La engine? oración. Prayer. La oración es lo que nos mantiene vivos. Prayer is what's going to keep us alive. La oración es lo que a nosotros nos está generando energía Prayer is what's generating our todos los energy días de nuestra vida. every single Si day. nosotros no oramos como If we do iglesia, not pray as a church, si nosotros no oramos como if individuo, we do not pray as an individual, no vamos a funcionar. we're not going to work. Es por eso que necesitamos casa de oración That's why todos we los need días. prayer, a house of prayer every Nosotros- single day. Nosotros tenemos casa de oración solo los lunes We only have house of y prayers el on resto de Mondays. días And the rest of the days, la batería se murió. the battery died. Por eso cuando uno viene los domingos, uno That's why viene some así. of them come on Sundays and they come like that. Señores, y nos dormimos y vienen con las baterías pilas, señores. And we come Cero. to sleep and their batteries are dead. ¿Por qué? Porque no hay oración. Why? Because there's no prayer. Nos venimos y cargamos la batería los lunes. We come and we only recharge that battery on y Mondays venimos y cargamos batería los martes. and on Tuesdays. ¿Y qué pasa los miércoles? And what happens to Wednesday? ¿Y qué pasa los viernes? And what happens on Ya los viernes Thursday? ya andamos And by Thursday, ahí caminando. we're just walking like that. Y el sábado ya no queremos nada. Y el And on domingo Saturday, ya we don't want venimos nothing. And on Sunday, a- we come a pura fuerza venimos los and we come domingos. by force Porque no hay oración. because there's no prayer. La oración es lo que te está generando Prayer la is what energía gives you that, is para what's que giving you usted the viva, energy. para que usted se mantenga fuerte So that espiritualmente, you spiritually are para que strong. usted tenga vida, So that you have para life. que usted sea fuerte So en el that you are espíritu, strong in the spirit. para que usted tenga autoridad. So that you have authority. Si usted no ora, no tiene autoridad. If you do not pray, you do No not have puede authority. ejercer You autoridad. cannot use that authority. Jesús dijo, este género no sale si no es con oración. If Jesus says this does not work if there is no prayer. Ahora, el ayuno, necesitamos el ayuno. Fasting, now we need fasting. Con el ayuno nosotros purificamos nuestro With cuerpo. fasting, we purify our body. Castigamos la carne. We punish the flesh. ¿Sabe qué dicen los eruditos? O qué dicen los teólogos. You know what theologies say? Dicen que el ayuno, It says that fasting, cuando usted se pone en ayuno, when you are in fasting, su cuerpo se prepara your body prepares para ser santificado. to be sanctified. Tu mente se prepara Your brain prepares para escuchar la voz de to Dios. listen to the word of God. Cuando usted está con la panza, la barriga llena, When you are with a full stomach, usted lo que anda, nosotros decimos, anda angustiado, You're anda anguished. angustiado. No quiere escuchar nada, you don't want nothing. no quiere nada. You don't want nothing. ¿Por qué? Porque anda angustiado. Why? Because you feel heavy. Pero cuando usted está en ayuno, But when you're in fasting, el cuerpo quiere comida, the body wants pero food, el espíritu se prepara but the spirit para prepares himself escuchar to la listen voz to the de word Dios. and the voice of God. ¿Sabe cómo se relacionaban los profetas antes con Dios? You know how the prophets were talk to God back then? En las cuevas, In the caves, en ayuno in fasting, y a solas. and alone. En las cuevas no habían ruidos de carros, In the caves, there was no car noise. no habían pleitos, There was no fighting. no habían gritos, There was no yelling. no había interrupción. There was no interruptions. Solamente estaba el It silencio, was only silence, donde solamente escuchaba usted where they would only la listen voz
de Dios. to the voice of God. ¿Por qué mucha gente hoy en día no escucha la voz de Dios? Why a lot of people don't listen to that voice anymore? Porque hay demasiado ruido en el mundo. Because there's too much noise in the Porque están world. demasiado ocupados. They're too busy. Están demasiado They're ocupados too busy atendiendo lo suyo y lo suyo y lo suyo. attending their business and their business and their business. Pero no atendemos las horas, no atendemos la voz de Dios. But we don't attend to the voice of God. Dios está llamando He a su is pueblo calling his people a ayunar, to fast, a orar, to pray, a ayunar to fast, y a orar, and to pray. a ayunar To fast y a orar, and to pray. a ayunar To fast y a orar. and to pray. Usted oró, Did you pray? siga orando. Keep praying. Usted oró, You prayed? siga orando. Keep praying. Usted ayunó, You fast? siga ayunando. Keep fasting. Siga ayunando. Keep fasting. Siga ayunando. Fasting. Hasta escuchar la voz de Dios. Until you listen to hasta that que voice. muera su carne. Until your flesh hasta que dies. su voluntad muera. Until your flesh hasta que dies. usted haga la voluntad Until de you Dios. do what God hasta wants que you to usted do. escuche la voz de Until you Dios. listen to his voice. Pero estamos llenos y demasiado But we are distraídos. filled and we are too Y distracted. estamos como en los tiempos de Noé. And we're like in the times of Noah. Demasiado ocupados. Too busy. Demasiado Too ocupados. busy. Y nos ocupamos solo de lo nuestro, de lo nuestro y de lo And we are nuestro. only busy by our business and our business and our business. Y lo de Dios se ha quedado a un lado. And God, we're put him to the Allá side, por un rincón. all the way in the corner. Y Dios no trabaja de esa And manera. he does not work that way. Dios dijo que pusiéramos las cosas de Él primeramente He said to put his things first. y después el resto va a venir And, por and añadidura. everything else comes as ¿Por added. qué entonces las cosas a nosotros se nos van de las manos? So why things leave out of our hands? Porque tenemos los nuestros primeramente. Because we have our Y business lo first. nuestro primeramente. And our business Y first. lo nuestro And our business primeramente. first. Y lo de Dios ha And, quedado and the rezagado. things of God, we put them to the side. Y dijeron los discípulos: Se perdió. ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? They say why we couldn't drive him out. Porque no oramos, Because we don't pray. porque no ayunamos, Because we don't fast. porque no nos sujetamos, Because we're not tired. porque no obedecemos. Because we're not being obedient. Ahora, ¿qué otra cosa? Y con esta termino. Now I'm almost done here. Nosotros necesitamos creer a Dios. We need to believe in God. Creer a Dios. We need to believe in God. Si nosotros volvemos a Mateo If capítulo we go back 28, to Matthew chapter 28, no se pierdan este versículo. Vamos a Mateo capítulo 28. don't lose this verse, but go back to chapter 28, Miren lo que dice nuestro verso principal. or first verse in En el chapter verso 16 16. dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. En otras palabras, In other words, ¿será Jesús o no será? is Jesus it or not? ¿Es Jesús o no es Jesús? Is Jesus Jesus or not? ¿Creemos o no creemos? Do we believe or do we not believe? ¿Realmente resucitó o no resucitó? Did he resurrected or not? ¿Es nuestro maestro o no es nuestro Is maestro? he our father or master or not? Estaba la duda. That was there. Y a esos no tenían autoridad. And those did not have authority. No tenían autoridad. They did not have authority. Ahora volvamos a Mateo Now, let's 18. go back to Mateo 17. 17. Jesús le dijo en el verso 20, 20. ¿por qué no lo pudieron echar fuera? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, y sigue diciendo, si tuvieres fe como grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea que In necesitamos other words, creerle a Jesús. We need to believe in him.
Usted necesita la autoridad. Do you need authority? Usted necesita creerle a Jesús. You need to believe in him. Usted necesita andar en autoridad, ejercer autoridad. You need to use that authority. Necesita creerle a Jesús. Nadie But que you need dude of de Jesus Jesús first. You can't doubt in him. no puede ejercer autoridad. You can't use the authority if you doubt. Póngase sobre sus pies. Stand up. Jesús dijo, he aquí os doy potestad Jesus said, I give you authority de hollar serpientes y escorpiones to crush out snakes and scorpions y sobre toda fuerza del enemigo, and all evil power, y nada and os nothing dañará. will harm you. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos por tu palabra y gracias por la autoridad que usted nos ha dado. Gracias, Señor Jesús, por el amor y tu misericordia que has extendido para con tus hijos y para con tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos, Señor mi Dios, y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, Señor, y nos arrepentimos, Padre, porque muchas veces fuimos cabros, Señor, cuando usted nos dio una identidad de oveja. En el nombre poderoso de Jesús, renunciamos, Señor, a toda desobediencia. Diga conmigo, Señor Jesús, yo renuncio con Say with me, autoridad, Jesus dígalo, Christ. yo renuncio I give a up toda desobediencia. to any disobedience. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, renuncio, Señor, I give up a todo aquello que no me he sujetado to everything that I have not subjected to, y me sujeto. and I subject. Digo, me sujeto. I subject. Vamos, dígalo fuerte. ¿Usted vino mudo hoy o no? Diga, yo me Say, sujeto I subject a la autoridad to your authority de Jesús of Jesus y Christ, renuncio and I give a out toda to desobediencia. any En disobedience. el nombre de In the name of Jesús, Jesus, me sujeto I subject a tu palabra, to your word. me sujeto I subject a tu autoridad to your authority. en el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Y And amén. amen. En el nombre de Jesús, dele un aplauso fuerte al Señor Jesús. Oh, gracias, Señor Jesús, te bendecimos en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos y te damos la gloria y la honra.